Hola, ¿cómo están hermanos en este día? Es un gusto poder estar con ustedes. Feliz año nuevo. Estamos hermanos entrando en el año 2024 y es importante que nosotros pensemos bíblicamente cómo vamos a empezar este año. Ahora, yo sé que ya estamos algunos días adelante en el año, pero es importante notar, hermanos, qué es lo que la palabra del Señor quiere decirnos en cuanto a cómo aprovechar este año. Y yo creo que es muy importante, hermanos, que podamos observar que Dios nos está llamando en este año para trabajar o para seguir trabajando para su gloria. Hemos hecho esto años pasados. Y desde que conocimos al Señor, estamos siendo siervos para su gloria. Pero en muchas ocasiones, hermanos, no sabemos cómo iniciar algo. No sabemos si nosotros somos suficientemente capaces o estamos suficientemente preparados o somos dignos incluso de que Dios nos llame. Y esta es una buena pregunta, porque tal vez es la pregunta que te estás haciendo tú y por eso tal vez no comienzas o no respondes a ese llamado que Dios está haciendo para tu vida. Cuando digo llamado, hermanos, no me hablo exactamente que Dios te está llamando a que te vayas a otro país a predicar el evangelio. Ese es parte o puede ser un llamado. Pero servirle a Dios y poner tu vida entera a los pies de Cristo, ese es un llamado que tenemos todos nosotros. Por eso, hermanos, en estas próximas semanas, hoy y la que viene, estaremos viendo de la vida de Gedeón, cómo Dios le llamó. Pero vamos a estar viendo algunos aspectos acerca de su vida, acerca de su persona, acerca de aquellos cambios que tenía que hacer, cómo responde a Dios, cómo en medio de la situación en la que se encuentra, él le cree a Dios. Y al final vamos a observar también cómo Dios es el que rescata a Gedeón y al pueblo de la situación en la que se encuentre. Pero a través de toda esta historia podremos entender y ver cómo Jesús, hermanos, quiere cambiar nuestras vidas. Cómo debemos cambiar nuestros corazones a la imagen de Cristo y ver cómo reflejado en la vida de Gedeón, Cristo hace los cambios pertinentes e importantes en nuestras vidas de manera que estemos listos y preparados para servirle a nuestro Señor. Hermanos, estamos iniciando un 2024, un año nuevo, y es posible que en este año vas a iniciar cosas nuevas. Puede ser algún negocio, puede ser un matrimonio, puede ser una industria, puede ser incluso un ministerio. Algo nuevo vamos a iniciar. Y anteriormente, hermanos, hemos iniciado cosas nuevas. Incluso hay personas que en el 2023 se propusieron hacer muchas cosas, sin embargo, no las hicieron, no las terminaron y es posible que en este año nuevamente quieran retomar aquello que dejaron. Siempre y cuando esas cosas sean buenas, productivas y para la gloria de Dios, te animo a que lo retomes. Un ejemplo, aquellos que empezaron desde el día 1 de enero del 2023 a leer la Biblia en un año y posiblemente se quedaron alrededor del Levítico y Jueces. No te voy a desanimar, no te voy a juzgar, pero te voy a decir, empieza ya. Nuevamente retoma la oportunidad de leer la Biblia completa en un año, si así es tu meta. Pero cuando vemos, hermanos, acerca del comenzar las cosas, recordamos algo muy importante. Nosotros somos seres con un conocimiento limitado. No sabemos lo que va a pasar mañana. No tenemos una seguridad plena de lo que va a pasar dentro de los próximos 5 minutos. Por lo tanto, cuando nosotros nos ponemos en una nueva aventura, cuando nosotros decidimos abrir una nueva empresa o crear un nuevo negocio o incluso decir sí al llamado de Dios, tenemos dudas, tenemos pensamientos que vienen a nuestro corazón y decimos que no sé si estoy preparado para esto, no sé si soy suficiente para esto. Y déjame decirte, hermano, algo antes de comenzar, desde el fondo de mi corazón. Tú no eres suficientemente digno, tú no eres y no estás suficientemente preparado, tú no
eres completo para ofrecer tu vida a Dios tal y como estás. Entonces, hermano, va a decir, hermano, pues entonces, ¿para qué hago algo? No. El hecho de que te estoy diciendo esto no es para juzgarte, sino para que veas que Cristo es el que va a completar tu vida, es el que te va a hacer digno, el que te va a preparar, el que te va a capacitar para que estés listo para ofrecer tu vida en servicio a Dios. Y aunque el ministerio que te toque sea el de barrer, de abrir la iglesia o incluso de servir en la limpieza, tú tienes que hacerlo para la gloria de Dios. No hay ministerios menos importantes cuando el fin de ello es glorificar a Cristo. Hermanos, tenemos que entender que como creyentes nosotros tenemos una ventaja sobre aquellos que no conocen a Cristo, porque Cristo en nosotros, como dice Pablo, es la esperanza de gloria. Y nosotros, hermanos, desde que comenzamos nuestro llamado, comenzamos nuestra vida, Cristo está en nosotros. Dios está con nosotros. Por eso cuando el Señor se acerca con Gedeón, le dice principalmente, Dios está contigo. Así que vamos a observar, hermanos, en esta mañana lo que la Escritura nos dice y estaremos viendo algunas partes del pasaje, pero ustedes lo pueden hacer y le invito a que lo hagan. Lean todo Jueces 6, 7 y 8 para ver de una manera más amplia lo que estaremos predicando. Vamos al capítulo 6 y estaremos viendo los versículos 11 en adelante. Y nos dice la Escritura de la siguiente manera. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Asbieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Hermanos, el encuentro que Gedeón tiene con el ángel de Jehová, con Dios mismo, con una teofanía o una representación de Jesucristo en el Antiguo Testamento, que es el ángel de Jehová, tiene un propósito y está puesto en el medio de una situación de crisis. Por eso vamos a ver reflejado nuestro llamado con el llamado de Gedeón. El título, hermanos, de este sermón es Respondiendo bíblicamente al llamado de nuestro Dios. Respondiendo bíblicamente al llamado de nuestro Dios. Como les decía anteriormente, hermanos, Dios nos está llamando a servirle en diferentes formas. Este es un año de oportunidades y la mayor oportunidad que tienes es de disfrutar a Dios. Puedes decir, y muchos dicen, bueno, este año, hermanos, tengo la oportunidad de hacer esto, de ir a aquel lado, de ahorrar tanto. Déjame decirte, hermanos, que tu primera cosa en la lista o tu prioridad debería ser conocer a Dios de una manera más profunda. Poder tener un conocimiento y una relación más profunda con Dios que la que tuviste el año pasado. No solamente el pensar qué va a hacer Dios a través de tu vida, sino cómo Dios va a transformar tu vida a que tú seas como Él, como su Hijo Jesucristo, y puedas tú conocerle más. Porque cuando le conoces más, puedes amarle más y asimismo ser de impacto para los demás. Gedeón, hermanos, vamos a ver el primer aspecto. ¿Cuál es el contexto de Gedeón y del pueblo de Israel? Podemos observar, hermanos, en los capítulos 6, 7 y 8, que el pueblo de Israel había pecado nuevamente contra Dios. Es algo lamentablemente común ya en la Escritura poder observar que Israel era necio, así como nosotros a veces lo somos también. Israel fue necio de tal manera que Dios le trajo un juicio.
Y el juicio fue de la mano de Madián, un rey malo, un rey perverso, y tenía un imperio llamado los madianitas. Estos en particular, hermanos, venían y le quitaban las cosechas a los de Israel. Traían sus animales cuando Israel acababa de ya cosechar todo, dejando a Israel en hambruna, dejando a Israel en una situación precaria, haciendo que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tuviera que vivir en cuevas por miedo a los madianitas. Y así habían sido y estaban siendo oprimidos por su pecado. Pero Dios escuchó la oración del pueblo y les dio un libertador. Le llamamos un juez. Y este juez iba a ser Gedeón. Sin embargo, cuando encontramos a Gedeón, hermanos, no lo encontramos particularmente planeando la reconquista de Israel y la lucha contra Madián, sino que lo encontramos escondido por ahí limpiando trigo, no haciendo las cosas que debe de hacer y tratando de sobrevivir. Podemos observar en nuestras vidas muchas veces que Dios nos está llamando a algo, pero a veces nosotros tenemos muchos peros. A veces nosotros no estamos listos. Y es importante reconocer que no estamos listos para poder ver la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. ¿Qué Dios te está llamando a hacer en este año para su gloria? Tal vez, hermano, Dios nos está llamando prácticamente a irte al ministerio, a irte al seminario. Pero tal vez te está llamando el día de hoy a ser el padre que tienes que ser para tu familia, a ser la madre que tienes que ser para tu familia, a ser el hijo que Dios quiere que tú seas para su familia y para su gloria. Porque cosas tan sencillas como ser el líder espiritual de tu hogar a veces se nos ha ido de las manos. A veces el Señor te está llamando al ministerio. Bueno, para poder cumplir y para entender ese llamado, es importante observar también la vida de Gedeón y observar su persona. Por eso el aspecto que quiero que veamos ahorita siguiente es cómo Dios se aparece a Gedeón y vemos también un análisis de Gedeón, un análisis de la vida de él, sus características de su persona, que la obra o la misión que le van a pedir hacer, si tú lo veías principalmente, tú vas a decir, este hombre no está preparado. Por eso es muy importante que nosotros nos miremos a través de la vida de Gedeón, porque posiblemente Dios nos está llamando y nosotros estamos diciendo que yo no estoy preparado. Bueno, qué bueno que lo dices, pero aquí que el Señor que te va a preparar es el que te está llamando. Hermanos, cuando observamos la vida de Gedeón, vemos que el ángel de Jehová se acercó a él, le saludó y fíjense dónde estaba Gedeón. Dice la escritura aquí que él estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Ahora, en el lagar, hermanos, es un lugar donde se guardaba el vino. Era una pequeña o dependiendo grande, ¿verdad? Lugar donde se guardaba el vino. Pero ahí se guardaba eso o se ponían los vinos del tiempo antiguo, pero no se limpiaba trigo ahí. El trigo, por lo regular, hermanos, se limpiaba en los campos abiertos. Pero ¿por qué no lo hacía Gedeón así? Porque podían ver que estaba limpiando el trigo, comida a los madianitas y se lo iban a quitar. Por eso, hermanos, él estaba así. Fíjense el acercamiento que tiene el ángel de Jehová con él. Es algo interesante cómo observamos lo que estaba haciendo. Primero estaba escondido, limpiando esto a escondidas. Y si tú ves a Gedeón, hermanos, y comienzas a observar las cualidades de un líder, las cualidades de un libertador, Gedeón no las cumplía. No era tan valiente porque estaba escondido. No estaba planeando junto con otras personas cómo liberar a Israel de Madián. Y al contrario, no era también una persona conforme al corazón de Dios. Vamos a observar más adelante, si no esta semana, la próxima, cómo Gedeón incluso no solamente no tenía una relación con Dios muy firme, sino incluso que él era un idólatra. Era una persona que junto a su familia, junto a su padre, habían cambiado la adoración hacia el Dios verdadero y habían colocado ídolos en su lugar.
Cuando nosotros observamos la vida de Gedeón y decimos, este no tiene madera de líder, creo que también podemos observarnos a nosotros mismos. ¿A dónde hemos llegado? Lo que hemos hecho para el Señor, posiblemente un día creímos que era imposible. Porque si nos vemos a nosotros mismos, sabemos que no estamos preparados, o que incluso podemos decir no somos dignos. Y podemos observar esto, hermanos, recordando atrás, cuando Samuel tiene que ir a ungir a David. Samuel se le presentan todos los hermanos de David, hombres altos, fuertes, y algunos estaban dentro del ejército de Saúl. Y miró el primero, miró el segundo y miró todos los que quedaban, y ninguno era digno, ninguno había sido escogido por Dios, aunque Samuel se fue con la finta luego. Y el último Samuel pregunta, ¿hay alguno? ¿Queda alguno? Y dijo, bueno, queda el chiquitito, el que cuida las ovejas. Fíjense, a ese ni lo habían invitado. ¿Cómo es posible que inviten a una fiesta a tu familia y tú dejes a uno afuera? ¿Por qué? Porque no se consideraba, su padre no pensó que él fuera a ser o tuviera una madera de líder, o incluso no tuviera madera de rey, como se dice. No había en él esa genética de rey, como su padre lo observaba, y mucho menos hermanos. Pero cuando Dios le dijo, falta uno, y vio entrar a David, y lo miró frágil, lo miró sencillo, y dijo Dios, este es. Hermanos, ¿por qué? Porque en la escritura nos dice ahí, porque Dios le dice a Samuel, tú miras lo externo, así como los miran los hombres, mas yo miro el interior. Hermanos, ciertamente, si el Señor cuando mira nuestro interior, mira nuestro corazón, encuentra pecado. Pero cuando dice el aspecto que dice aquí, que mira nuestro interior, es el hecho de lo que Él puede hacer, lo que Dios puede hacer con nuestras vidas pecaminosas, que es cambiarlas, que es hacerlas a la imagen de Cristo para hacerle útil en sus manos. Pues la escritura dice en el Antiguo Testamento que seamos nosotros como olor fragante, como una ofrenda aceptable a Dios. Esa es la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Quiere cambiarnos y vamos a llegar a ese punto. Pero es importante que lo vayamos notando. Nosotros no somos suficientes para el trabajo de Dios. Sin embargo, cuando Dios nos llama, Jesucristo nos empieza a cambiar a través de la obra del Espíritu Santo para que seamos aptos para toda buena obra. El ángel de Jehová se presentó con Gedeón y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Fíjense estas palabras, vamos a detenernos un segundo aquí a observar estas palabras. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Si tú fueras Gedeón, ¿qué pensarías acerca de este saludo? Se está burlando de mí el ángel de Jehová. Para empezar, no sabía que era el ángel de Jehová. Después se dio cuenta y tembló de miedo. ¿Por qué me dices varón esforzado y valiente? ¿No te das cuenta que estoy en una cueva? ¿No te das cuenta la situación en la que estamos? Pareciera que el ángel de Jehová está siendo irónico, que se está burlando de él. Sin embargo, hermanos, no podemos decir así porque Dios no juega de esa manera. Y podemos observarlo, hermanos, porque la frase que está usando el ángel de Jehová aquí es porque no está viendo la situación del momento de él, sino está viendo lo que Gedeón puede hacer cuando está siendo guiado por él. Cuando Dios está trabajando en la vida de Gedeón y Gedeón se deja guiar por el Señor, entonces será un varón esforzado y valiente. El Señor le está proyectando cómo va a ser el final de esta campaña que se le va a dar a Gedeón. Todavía ni entramos, hermanos, en la misión que se le va a dar a Gedeón. Pero es muy importante observar esto. Y es la frase, Jehová está contigo. Por eso podríamos nosotros, hermanos, hacer un pequeño cambio de la frase, decir, porque Jehová está contigo, serás un varón esforzado y valiente. Podemos ponerlo en nuestras vidas, hermanos. El Señor nos está llamando nuevamente, te lo repito, para servirle a Él. Y el Señor está contigo también. Por lo tanto, hay que esforzarte.
Cuando el Señor le habla a Josué, nada más le dice, por tanto, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Aquí está diciendo varón esforzado y valiente. Para poder llegar a ser lo que el Señor quiere que seamos nosotros, debemos nosotros poner nuestras vidas a los pies de Él. Debemos entender lo que Dios quiere hacer con nosotros y dejar que Jesús cambie nuestros corazones. Y no solamente, hermanos, debe de ser en la manera de nuestra salvación, sino debe de ser en la manera de nuestro día a día. Cada aspecto importante de nuestra vida tiene que cambiar. No podemos nosotros, hermanos, simplemente decir, Señor, estoy dispuesto a servirte a ti, sin embargo, no estoy dispuesto a cambiar. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que entendamos esto. Nosotros cuando vamos a empezar un proyecto, nos vemos incapaces, no preparados, con temor y decimos, posiblemente no la voy a hacer. Es importante nosotros reconocer nuestras debilidades, porque entonces, hermanos, cuando reconocemos nuestra incapacidad, nuestras debilidades, entonces podemos reconocer que en Cristo todo lo podemos hacer, aquello que vaya acorde a la voluntad y al llamado de Dios. No podemos nosotros, hermanos, llegar y decir, no te preocupes, Dios, es más, ni vengas, yo lo voy a hacer. Eso es altanería, eso es egoísmo, eso es orgullo y eso es algo que no es verdadero. Porque si nosotros hacemos algo para Dios sin Dios, no va a funcionar. Por lo tanto, el ángel de Jehová le dice claramente a Gedeón, tú serás un varón esforzado y valiente porque yo estoy contigo. Fíjense, algo muy, muy importante. Y el tercer aspecto, hermanos, que vamos a ver solamente en esta mañana para continuar el próximo domingo, es Gedeón responde con incertidumbre y algo de ironía. Fíjense, hermanos, que en estos versículos del 11 al 16 podemos observar que cuando el Señor le dice, tú eres un varón esforzado y valiente, Gedeón responde de una manera irónica. Fíjese, con el versículo 13 dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Fíjese, la paciencia que Dios tiene, hermanos, para con nosotros es algo inmensurable. ¿Cómo se atreve Gedeón a decirle a Dios, cómo tú me dices que estás conmigo si todo lo que está pasando tú lo pudiste evitar? Pero como dijimos desde el principio del sermón, la situación que estaba viviendo Israel era consecuencia de que ellos se habían apartado de Dios y consecuencia de que le habían dado la espalda. Por lo tanto, Dios los estaba enjuiciando. Dios no los estaba castigando injustamente, porque Dios es justo y el carácter de Él nos hace entender que Él no puede pasar por alto el pecado y mucho menos puede dejar a sus hijos sin disciplina por su vida incorrecta. Entonces, hermanos, Gedeón no tiene cara para decirle esto a Dios. Sin embargo, se lo dice. Él tiene duda. Gedeón tiene incertidumbre. ¿Cómo? Mira lo que está pasando. ¿Cómo yo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo servirle a Dios? ¿Cómo me estás llamando? ¿Y cómo te atreves? En pocas palabras, a incluso decir que Dios está conmigo. Sí, mira lo que está pasando. Y ¿saben qué, hermanos? Solamente como paréntesis, es cierto, Dios no estaba con ellos. Así les digo, Dios no estaba con ellos, no porque Dios no quería, sino porque el pecado del pueblo de Israel, el pecado de Gedeón, de sus padres, hacía que Dios no pudiera estar cerca de ellos. Es muy importante entender, hermanos, la necesidad de una comunión con Dios, la necesidad de una vida transformada con Dios, para entonces gozar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Jesucristo es el que hace en nuestros corazones
que podamos nosotros estar con Dios y que Dios esté con nosotros. Gedeón estaba haciendo algo irónico, pero estaba siendo realista. Dios no estaba con ellos, porque ellos no estaban con Dios. Esa es la realidad del pecado en nuestras vidas, hermanos. Podemos ver a Cristo aquí reflejado, porque solamente Cristo es el que puede hacernos tener una relación con Dios. Es que Cristo solamente puede hacer que nosotros podamos estar con Dios. Porque Jesucristo es el Emmanuel, Dios con nosotros y en nosotros, como decíamos anteriormente en Navidad. Y tenía razón cuando dice esto, pero no era algo, hermanos, fácil de decir. Y tampoco se estaba dando cuenta Gedeón aún la seriedad de lo que estaba diciendo. Esto también es un pretexto. Gedeón estaba poniendo pretextos. ¿Cómo dices que Dios está con nosotros y mira lo que está pasando? Y esto es algo común en nosotros. Déjame hablarte de dos personajes en la Escritura que también pusieron pretextos. Uno de ellos, hermanos, es el gran libertador de Israel, llamado Moisés. Cuando Dios le llama en Éxodo 4:10 y al 11, Dios le llama y le dice anteriormente a esos versículos que va a libertar al pueblo de Faraón y va a sacarlo de Egipto. Pero rápidamente podemos observar cómo son los hombres que responde y le dice Moisés: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés está poniendo, hermanos, una excusa ante el llamado de Dios. ¿Has alguna vez hecho algo similar? ¿Dios te ha llamado a hacer algo para Él y has puesto una excusa? Simplemente a veces Dios nos está llamando a leer nuestra Biblia, su palabra, a orar, y nosotros decimos: es que estoy cansado, vengo de trabajar todo el día, incluso tener nuestro devocional familiar en casa y decimos: es que ya se durmió el niño, mejor lo hacemos después, hay otras cosas que hacer. Siempre hay un pretexto que nosotros ponemos, pero cuando nosotros ponemos pretextos, cuando nosotros ponemos nuestras debilidades, Dios trae soluciones. Fíjense, Dios trae soluciones. ¿Qué le contesta más adelante? Versículo 11, capítulo 4 de Éxodo. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Nuevamente, cuando nosotros ponemos excusas, Dios trae soluciones. Fíjense, hermanos, Dios le está diciendo a Moisés que Él lo está enviando y por lo tanto Dios está con él, pero trae excusas luego. También podemos observar a otro de los grandes de la Biblia como el profeta Isaías. Ahora, el profeta Isaías no dice prácticamente como una queja, sino una realidad de su vida. Porque cuando Dios le llama para su misión, él se da cuenta que él es un pecador que ha estado delante de la presencia de Dios y se mira a él como no digno, no aceptable. Y es en verdad cierto, él no está aceptable delante de Dios, pero aquí viene la obra de Cristo en su vida, que lo cambia, que lo purifica. Fíjense lo que vemos ahí, Isaías capítulo 6, versículos 5 y 7. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Fíjense, él está diciendo: yo no estoy apto para estar delante de Dios y mucho menos puedo yo dar este mensaje porque yo soy un pecador. Por eso vemos la gracia de Dios y a Cristo y la necesidad de la salvación y de la limpieza que solo la sangre de Cristo puede dar. Y vemos desde el Antiguo Testamento cómo solamente Dios puede purificar al pecador, cómo Dios puede salvar al pecador y cómo Él quiere limpiarnos de nuestro pecado para entonces ser aptos para su gloria, aptos para un servicio. Nuevamente aquí pone
No una excusa, sino una situación real que podremos decir, si es cierto, Isaías, pues eres un pecador, pues cómo vas a ir a hablar delante de Dios y hablar acerca de Dios. Pero fíjese, Dios tiene solución. Versículo 6 de Isaías 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. Tomaba el altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Dios es el que va a hacer en nosotros la obra. Nosotros somos solamente instrumentos para su gloria. Pero tenemos nosotros, hermanos, que dejarnos cambiar, que dejarnos guiar y poder decir: Señor, es cierto, no estoy preparado, no estoy listo, no soy digno, pero tú puedes hacerme apto para ti. Quiero ser un siervo para ti, quiero empezar bien este año sirviéndote a ti. Señor, sé que hay muchas cosas en mi vida que no están correctas. Ayúdame a ir observando para ir cambiando. Ayúdame a tener fe para entender y no poner excusas, sino más bien en ver las soluciones que tú estás poniendo. Hermanos, Gedeón no era un valiente. Después de que tuvo ese encuentro maravilloso con Dios, es reconocido como uno de los jueces, hombres de la fe, que podemos encontrar también en Hebreos 11. Pero Dios tuvo que venir a su vida y cambiarlo. No solamente le llamó, sino que lo cambió. La próxima semana estaremos continuando con la siguiente parte, viendo el desenlace del llamado, los cambios y lo que Dios hace a través de la vida de Gedeón. Pero es importante, hermanos, que antes de retirarnos, póngase en tu corazón en esta semana cómo vamos a responder al llamado de Dios. ¿Cómo vamos a responder? Porque déjame decirte que Dios te está llamando. Dios te está llamando. Es necesario que respondamos y veremos cómo hacerlo de una manera bíblica. ¿Por qué no oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en este año queremos iniciarlo, Señor, de una manera correcta, siendo siervos útiles para tu gloria. No queremos ser siervos inútiles, Señor, que no traigan nada. Hemos recibido tesoros de ti, dones de ti, y no queremos solamente, como esa parábola de los talentos, enterrarla y no usarlas, sino usarla para que se multiplique para tu gloria. Ayúdanos, Señor, en esta semana a pensar qué nos estás llamando a hacer y asimismo a decir: Señor, no soy suficiente, pero en Cristo sé que puedo hacer lo que tú me has llamado a hacer. Sé con nosotros en esta semana, oramos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Adiós.